7:16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? David aquí cuestiona no a Dios, sino se cuestiona a sí mismo porque él siente que no lo merece. Es decir, él le dice al Señor: ¿quién soy yo? Como diciéndole: ¿qué viste en mí para que me hayas traído hasta este lugar? Hoy ser rey de Israel, tener este tremendo palacio, haber derrotado casi que a todos sus enemigos. ¿Qué viste en mí? Pero entonces vamos a tomar la pregunta: ¿quién soy yo? Y usted y yo no la vamos a hacer nosotros, cada uno. ¿Quién soy yo? La pregunta ¿quién? Tiene que ver con la identidad. Cuando hablamos siempre o preguntamos ¿quién? Tiene que ver con identidad. La identidad es algo muy importante y muy valioso. Amén. En todas las personas. Nosotros necesitamos saber quiénes somos. Y no estoy hablando de nuestro nombre, dónde nacimos. No, estoy hablando de nuestra identidad que tenemos en Jesucristo. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Usted se ha cuestionado a sí mismo: ¿de verdad yo soy cristiano? ¿De verdad yo me identifico por la causa de Cristo? ¿Cuál es su identidad? Pregúntese: ¿quién soy yo? Muchas veces en los trabajos, en las escuelas, hay gente que nos pregunta: ¿quién eres? ¿Eres cristiano? Y hay creyentes que se avergüenzan de decir en público que son cristianos. Es decir, no tienen identidad, no se identifican con Cristo y su causa. Entonces, cuando hablamos de cuestionamiento, cuestionémonos a nosotros mismos. La Biblia habla entonces de que el enemigo, Satanás, se ha encargado de distorsionar la identidad del ser humano. Entendemos que el enemigo vino, engañó a Eva, engañó a Adán, y por causa del pecado ha distorsionado la verdadera identidad de las personas. Hoy en día, qué triste es mirar que muchos vagan por el mundo sin identidad. Inclusive hijos nuestros, ¿verdad? Que han crecido en un país distinto al de nosotros, que han aprendido la cultura de este país, pero parte de la cultura del país nuestro. Y a veces en el desarrollo de la niñez a la adolescencia, muchas veces se pierde la identidad, sobre todo en el joven, en el adolescente. Bueno, ¿de dónde soy? ¿Quién soy yo? Y de pronto el que es nacido aquí y le preguntan ¿dónde naciste o de dónde eres? Y dice: yo soy americano, yo soy estadounidense. Y a veces los papás les echan una mirada como diciendo: no, usted es mexicano, usted es de este país. Y a veces los hijos: pues, ¿de dónde soy? ¿Soy de aquí o soy de allá? ¿De dónde soy? No conocen o no han entendido su identidad. Entonces, Satanás se ha encargado de distorsionar esa identidad que nosotros entendemos que la recuperamos en Jesucristo. Cuando hablamos de identidad, tiene que ver con la cualidad de ser idéntico, igual a lo mismo. Por eso cuando hablamos de identidad, nosotros debemos de ser idénticos a. Amén. O ser iguales a. Por eso la identidad es muy importante. Yo me pregunto: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? ¿Todavía el apellido por encima de todo? No, es que aquí los Salazares, y esto es así porque los Salazares. Esa ya no es mi identidad.
aunque el apellido uno lo usa en esta vida, en este mundo. Pero ya mi identidad es Cristo el Señor, mi Salvador. Ya no me pertenezco a mí mismo. Un día le entregué mi vida al Señor, por eso ya la vida no es mía, es del Señor, mi Salvador. Y cuando yo pienso en que yo ya le he entregado mi vida al Señor, ¿por qué todavía hago las cosas como yo quiero y no como quiere mi Señor? Me falta identidad. Qué bueno es cuestionarme a mí mismo en lugar de cuestionar nuestro entorno y a los demás. Yo mismo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo en Jesucristo? La Biblia dice en Efesios 2, del 1 al 3, describiendo la identidad de los que viven alejados del Señor, y los describe como hijos de desobediencia, hijos de ira, lo mismo que los demás. Habla de que hacíamos la voluntad de la carne. Ese es quien no ha tenido o no se ha identificado con el Señor. Por eso la primera pregunta es, ¿quién soy yo? ¿Quién eres? ¿Te interesa más tu estatus que el ser identificado con Cristo? ¿Para ti es mejor un estatus en esta tierra que uno en el cielo? ¿Cuál es tu respuesta? Cuestionémonos a nosotros mismos y encontremos, hermanos, la respuesta que necesitamos. Estamos en busca de respuesta. La segunda pregunta es ¿cuándo? La palabra cuándo nos habla de duración o de tiempo. Preguntas como las del Salmo 13:1, que el salmista decía, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esto nos habla de alguien que está impaciente. Cuando yo cuestiono, cuando yo pregunto cuándo, estoy hablando de que soy impaciente, que me desespero fácilmente, que cuando veo que la situación o la circunstancia no cambia o no mejora, termino siendo impaciente. Pregúntate a ti mismo, ¿qué tan paciente eres o soy? ¿Qué tan paciente de verdad soy? El salmista se encontraba en una condición de ansiedad, porque el lenguaje que utiliza es un lenguaje de ansiedad, un momento difícil. Dice la palabra del Señor, Isaías 49:15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas te tengo esculpida. Palabra del Señor. Pero entonces, ¿cuántos momentos hemos pensado, cuestionado así? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Como pensando que el tiempo que llevamos en esa situación que estemos, como que ya se pasó del tiempo. Como que pareciera que Dios está abusando. Porque Él todo lo puede, ya debería de haberme ayudado. Ya debería de haberme solucionado este problema, esta situación. Él ya debería de haber hecho algo, pero no lo ha hecho. ¿Hasta cuándo? Se pregunta la persona, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más?
Hoy muchos se preguntan cuánto tiempo va a durar todo esto. Ya queremos abrir todo y que se normalice la sociedad, que todo ya vuelva a la normalidad. Pero y pasan los meses y ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo se solucionará esto? ¿Algún problema que tengas con un familiar, con un hermano? ¿Y hasta cuándo se solucionará? Problemas migratorios. ¿Cuándo habrá una oportunidad de arreglar los documentos? ¿Hasta cuándo? Y nos sentimos de pronto en ese sentimiento que el salmista tenía, un momento de ansiedad. Pero entonces necesitamos paciencia. La paciencia viene de una palabra que significa sufrir. Amén. Sufrir. Y es algo que no es compatible con muchos. Hay creyentes que no quieren sufrir, no les gusta sufrir. Pero es necesario que a través de muchas, no pocas, muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así es que el sufrir en el cristiano por causa de Cristo es algo normal. No lo vea normal. Es por causa del Señor. Si sufrimos por causa del Señor, hay veces que sufrimos por nuestras decisiones incorrectas. Tomamos decisiones, nunca consultamos a Dios, nunca pedimos ningún tipo de consejo, tomamos decisiones y las decisiones son incorrectas, pagamos las consecuencias. Y a veces confundimos el sufrir por causa de Cristo y el sufrir por causa de nuestras malas decisiones. Y a veces estamos sufriendo por nuestras malas decisiones y estamos diciéndole, sí, Señor, estoy sufriendo por tu causa. Y a veces no tiene que ver con la causa de Cristo, sino con mis malas decisiones y porque no le consulto al Señor. Entonces, la palabra paciencia significa de temperamento largo o tardo para enojarse. Eso es lo que significa ser paciente. Una persona que es de largo temperamento. Usted ha escuchado a aquellos que son de mecha corta, ¿verdad? Esos se encienden rapidito, se enojan rapidito. Bueno, el paciente es de mecha larga. Hay personas que uno las ve y uno dice, bueno, yo nunca lo he visto enojado, enojada. Es de mecha larga, aguanta. La palabra de Dios nos dice que la paciencia es fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo en nuestras vidas es muy necesario. Amén. Entonces, preguntémonos, hermanos, ¿qué tan paciente soy? Porque cuando usted cuestiona a los demás, pero a ver, cuestiónese usted mismo, pues yo me cuestiono a mí mismo. Y ahí ya uno se da uno cuenta que no es lo mismo. Dice la palabra de Dios en Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Sí ve? Entonces dice el apóstol que nos gloriamos en las tribulaciones. Gloria a Dios, damos gloria al Señor. Quiere decir que durante el proceso de la tribulación, del momento difícil, cuando nosotros usamos de paciencia, glorificamos a Dios. Cuando nosotros nos mantenemos quejándonos y quejándonos, no le damos gloria a Dios. Por eso el Señor merece toda la gloria y toda la honra. Amén. Así es que ese proceso de tribulación producirá paciencia. Muchas veces le decimos, Señor, dame paciencia. ¿Y qué le viene a su vida? Tribulación. No, Señor, yo te estoy pidiendo paciencia. Sí, pero te estás brincando un nivel menor. Es como brincarse de allá hasta acá. No, tienes que atravesar el proceso. Para que tú uses de paciencia necesitas pasar por la tribulación. Para que te midas a ver qué tan paciente eres o qué tanto Dios ha obrado en tu vida.
Muchas veces para yo poder ser paciente necesito toda una vida, hermanos. Toda una vida. A veces apenas comenzamos en el camino del Señor y ya queremos ser pacientes como los ancianos que llevan 50 años en el camino del Señor. Qué tremenda paciencia, qué tremenda calma. Yo recuerdo, hermano Eliseo, es que esto, lo otro, ore y espere. Decía. Y bueno, yo quería como, a ver, algo más. Ore y espere. 2 o 3 años después, hermano, ore y espere. ¿Cómo puedo? Toda una vida en el camino del Señor. Toda una vida donde el Señor ha ido formando, transformando el carácter de la persona. Por eso, si tú te consideras, hermano, te consideras una persona impaciente, da tiempo, espera en Dios, deja que Dios obre en tu vida y sea transformando tu carácter. Cuando se habla entonces de paciencia, la paciencia no es algo pasivo, sino activo. La paciencia en acción. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire que todo eso es una persona activa, alguien que está en acción, no alguien que se ha quedado cruzado de brazos y que está dejando que Dios haga todo. No, dice que despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Así es que la paciencia no es pasiva, sino activa. En lo que Dios va formando mi vida, va formando mi identidad, yo debo de continuar, hermanos. Hay quienes se frustran inmediatamente y ya no quieren hacer nada por la causa del Señor, porque el Señor parece que no está respondiendo como quieren. Entonces a veces el creyente deja de orar, deja de congregarse, deja de leer la Biblia y se va rezagando, quedándose atrás. Pero entonces la paciencia debe de ser activa. Sigue adelante. Dios todavía parece que no me ha respondido o estoy esperando la respuesta de Dios. Yo sigo adelante. Yo sigo buscando la presencia de mi Señor. Gloria a Dios. Así es que cuestionémonos entonces hoy, ¿cuándo? Nosotros podemos decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pero Él nos puede devolver la misma pregunta, ¿hasta cuándo vas a cambiar? ¿Hasta cuándo vas a aprender? ¿Y qué tal que Él nos voltee la pregunta? Yo le digo a Él, ¿y hasta cuándo, Señor, no ves mi aflicción? Y Él puede decir, ¿y hasta cuándo tú vas a cambiar? ¿Hasta cuándo vas a obedecer? Así es que la paciencia se requiere en nuestro caminar cristiano. Se cuenta una historia, esta es una historia hebrea tradicional, que habla del patriarca Abraham, que se encontraba él en su tienda de campaña y llegando la noche se dio cuenta que había un anciano cansado cerca de la entrada de su casa, de su tienda. Y aquel hombre cansado, hambriento, porque había caminado mucho. Abraham se da cuenta que está ahí, sale y lo invita a pasar. Aquel anciano, por supuesto, hambriento, sediento, entra y platica con Abraham. Abraham le comparte los alimentos, le comparte lo que van a tomar. Mientras que Abraham está dando gracias a Dios, el anciano comienza a comer y a tomar lo que el agua, lo que le habían dado para tomar. Cuando Abraham acaba de dar gracias a Dios por los alimentos, le pregunta al anciano, ¿tú no das gracias a Dios?
El anciano le dice, ¿a cuál Dios? ¿Tú no crees en Dios? No, yo no creo en Dios. Es más, yo creo que Dios es toda, cualquier cosa es Dios. Entonces la historia dice que Abraham se enfureció y sacó al anciano de la casa, de la tienda. ¿Cómo tú no crees en Dios y Dios te ha ayudado? Y se enojó y lo sacó y el anciano se fue. Cuando Abraham hace eso, ya antes de acostarse se arrodilla a orar y le da gracias a Dios. Y el Señor le pregunta, ¿por qué te comportaste así con ese anciano? Pero Señor, es que no cree en ti. El Señor le dijo a Abraham, llevo 80 años siendo paciente con él y tú en una hora no lo soportaste. ¿Qué tal? ¿Quién te impacienta o te ha impacientado? ¿Quién? ¿A quién tú piensas que ya no lo soportas cuando él te ha soportado a ti y a mí? Y a veces nosotros no queremos soportar a otros, ya me cansé, no entiende. Pero cuando volteamos la pregunta, ¿cuánto me ha soportado él a mí? ¿Cuánto me ha esperado? ¿Cuántas veces me ha invitado, me ha hecho un llamado y cuántas veces lo he dejado? ¿Cuántas veces he sido grosero con él? Y él ha sido paciente conmigo. ¿Por qué eres tan impaciente con los demás? Reflexionemos, hermanos, y usemos de paciencia. Así es que cuando usted se pregunte, ¿hasta cuándo, Señor? Usted se va a recordar y va a pensar en usted mismo, ¿hasta cuándo? La tercera pregunta es ¿por qué? Dice la palabra de Dios en Job 30:26. Esta es mi agua. Dice Job 30:26. Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Son palabras del patriarca Job. Ahí podríamos preguntarnos, o que él mismo se preguntaba, ¿por qué yo o por qué a mí? Yo esperaba el bien, dice Job, pero me vino el mal. Yo esperaba luz, pero me vino oscuridad. La pregunta ¿por qué yo o por qué a mí? Es una pregunta egoísta. Si usted la analiza bien, cuando yo me pregunto, yo le digo a Dios, ¿por qué a mí? En la pregunta, note que la pregunta está denotando por qué no a otro. ¿Por qué a mí, Señor? Pero lo demás es, ¿por qué no le tocó al otro? ¿Por qué no le pasa algo al otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y a veces vemos a otros creyentes y parece que no les está pasando nada. Y a veces pensamos, yo te soy fiel, Señor, yo te sirvo y me está pasando esto, pero yo veo que hay otros como que no y parece que no le pasa nada. Pero quiero decirle que a todos nos pasa, hermanos. Amén. Pero hay quienes lo superan más rápido que otros. Porque hay áreas débiles y fuertes en todos. Y hay quienes somos fuertes en una área y débiles en otra. O viceversa. Hay áreas donde usted es fuerte y yo soy débil. O yo soy fuerte en otras áreas y usted es débil. Entonces depende de lo que me esté sucediendo. De eso depende. Si es en mi fortaleza o en mi debilidad, lo superaré más rápido.
Pero entonces Job se pregunta, yo esperaba el bien y me vino el mal. Yo esperaba que la luz y me vino la oscuridad. Cuando nosotros entonces nos cuestionamos en medio de esa situación complicada, Satanás aprovecha esos momentos. Y por supuesto, Satanás desde el principio siempre va a cuestionar a Dios. ¿Recuerda cuando Satanás le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho? O sea que Satanás, la serpiente le estaba diciendo a Eva, ¿Dios te dijo? Cuestionando la palabra de Dios. Eso no ha cambiado. Satanás seguirá cuestionando a Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿No que Dios es fiel? Y mira cómo estás. ¿No que Dios es el proveedor? Y mira cómo estás batallando. ¿No que Dios es tu sanador? Y mira cómo estás enfermo y enfermo. ¿No que Dios es tu sustento? Y claro, Satanás, dardos, 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 dardos. Porque trata de cuestionar a Dios. Y de tanto que recibes esos dardos, terminas es cuestionando, ¿verdad? Terminas es preguntándole a Dios, ¿por qué? Yo y no el otro. Porque yo sufro y los otros no sufren. Debemos entonces mirar que la palabra o la pregunta ¿por qué? Nos habla de un propósito. ¿Por qué? Hay un propósito. Dios tiene propósitos siempre con todos. Amén. Entonces, cuando se habla del por qué, ten en cuenta que detrás de ese por qué o para qué hay un propósito de parte de Dios. Eso es seguro. Y cuando yo sé que hay un propósito de parte de Dios, sé que Él me ayudará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es como los típicos amigos, entre comillas, que en los momentos difíciles te abandonan y te quedas solo. Él no es así. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él está allí conmigo. Voltea a tu alrededor, no hay nadie más. Él sí está contigo. Él te lleva a través de, gloria al Señor, sea una tribulación, sea una situación, sea un desierto, Él te llevará por ese lugar. ¿Por qué? Porque hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas. Note que la palabra del Señor nos dice que Moisés, estando en el palacio 40 años, tuvo que salir del palacio. Mató a alguien y tuvo que salir huyendo y quedarse 40 años en el desierto. Seguro que Moisés se preguntó por qué. Él de pronto se cuestionaba, pero que no era yo el que iba a salvar, iba a libertar a Israel de Egipto. Sí eras tú, pero te adelantaste a los planes de Dios, Moisés. A veces sucede, hermanos, que como creyentes nos adelantamos a los planes o propósitos de Dios para nuestras vidas. A veces cuando estamos pasando por los momentos duros, queremos que eso pase rápido, pero no. A veces el proceso es lento y nosotros queremos ayudar a Dios, echarle la mano para que el proceso sea rápido. Si ha escuchado esa historia de aquella mariposa, aquel capullo que necesita pasar por el proceso. Cuando es un capullo, antes de ser mariposa, pasa por el proceso de tener
con su propia fuerza tener que romper ese capullo para liberar esas alas y poder volar. Ese es un proceso natural. Para que la mariposa pueda cumplir ese propósito, tiene sola que luchar, usar su propia fuerza y abrir ese capullo. En el proceso, esa mariposa, en el proceso en que está rompiendo ese capullo, en ese proceso sus alas se van fortaleciendo. Porque suelta un químico que va fortaleciendo sus alas, para que cuando acaba de romper el capullo, sus alas son fuertes y a volar. Resulta que a alguien se le ocurrió ayudarle a la mariposa. La vio que estaba batallando y quería romper el capullo y no podía. Vino alguien con unas tijeras y le ayudó. Le rompió el capullo. ¿Y qué pasó? La mariposa nunca pudo volar porque nunca fortaleció sus alas a través del esfuerzo, de la perseverancia. Y no cumplió el propósito porque se quedó ahí abajo y nunca pudo volar. No te olvides, hermano, a través de los propósitos de Dios, a veces sí son lentos, sí. Y si yo soy impaciente, una semana me va a parecer una eternidad. Imagínate Moisés 40 años en el desierto. 40 años. Dios tuvo que moldear a aquel hombre allá para que hoy podamos decir, hermanos, la ley de Moisés. Hoy podamos hablar de ese gran hombre de Dios. Pero claro, Dios lo metió por allá, Dios lo preparó y después lo usó de una manera poderosa y especial. Dios tiene un propósito en tu vida, propósito en mi vida. Amén. Por eso cuando tú te preguntes, ¿por qué yo? ¿O para qué yo? Ten en cuenta que hay un plan de Dios para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así es que mientras vas por ese proceso, los pensamientos de Dios son lo mejor para nuestra vida. Dios siempre nos ama y nos amará. Satanás vendrá y te dirá, Dios, no que te ama Dios, no que Dios te quiere, mira, te ha abandonado. Ten en cuenta que Dios tiene sus planes y los llevará a cabo. Amén. Los llevará a un final feliz. Gloria al Señor. Pueden pasarse. La siguiente pregunta es, ¿dónde? ¿Dónde nos habla de un lugar o nos habla de dirección, de guía? Cuando preguntamos dónde, puede haber desubicación. Te puedes sentir hoy desubicado porque no encuentras la dirección o la voluntad de Dios. Génesis 3:9, Dios dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pregúntate hoy, hermano, ¿dónde estás? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estás de Dios? ¿Dónde te encuentras espiritualmente? Como alguien enseñaba, ¿qué tan cerca estás de Dios? ¿Tú eres de los íntimos del Señor? ¿O de aquellos que le seguían de lejos? ¿O tú eres o yo soy de aquellos como Juan, Pedro, Jacobo, que en algunas ocasiones
el Señor llamó a ellos tres para que estuvieran cerca de Él. Cuando fueron llevados a aquel monte y se transfiguró, solo iban tres. Por allá cuando resucitó aquella niña, sacó a todos los que estaban ahí y solo se quedaron tres. ¿Qué pasó con los otros 9? Es que hay cercanía y lejanía. Pero de esos tres hubo uno que recostaba su cabeza en el pecho de su Señor. Uno que cerquita de Él quería estar. No me quiero alejar de ti, Señor. Quiero estar aquí cerquitas de tu presencia. ¿De cuáles somos? ¿Qué tan cerca estamos? ¿Dónde te encuentras? El Señor, Él siempre ha sido fiel y siempre busca comunión con nosotros. Pero no siempre respondemos a la comunión que Él quiere tener con nosotros. Y cuando no hay cercanía a Dios, nos desubicamos, hermanos. No sabemos dónde estamos, ni hacia dónde vamos. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué decido? Que no sé qué hacer. Por eso necesitamos acercarnos a Él, ser íntimos del Señor, estar ahí cerca de su presencia. El salmista decía, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar, como dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. 4 preguntas. 4 preguntas. Y todas tienen una sola respuesta. Jesús. Jesús es quien me da identidad. Jesús es quien forma en mí la paciencia. Jesús es el que guía sus planes y propósitos en mi vida. Y Jesús es el que me guía aún más allá de la muerte, el que me ubica. Cuando me estoy saliendo, Él vuelve y me ubica. Cuando la persona quiere como inflarse y ser altiva, arrogante y pensar que lo que ha logrado es por su propia capacidad, Él ubica, me ubica, nos ubica y nos pone en nuestro lugar. Gloria al Señor. Por eso, en busca de respuesta, Jesús es la respuesta a todo nuestro cuestionamiento, a todas nuestras preguntas. Jesús tiene la respuesta. ¿Te sientes solo? Jesús es la respuesta.
Te sientes desanimado, Jesús es la respuesta. Te sientes enfermo, Jesús es la respuesta. Estás viviendo en pecado, Jesús es la respuesta. Te sientes afligido, Jesús. Jesús es mi razón de ser. Ese es el canto que vamos a cantar. Y les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Él es mi razón de ser. Fuera de Jesús no hay más. En Jesús está todo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios.